sea, todo redonda en lo mismo, ¿sí? Todos los problemas de calibración de instrumentos es lo mismo. Tenemos que calcular la incertidumbre, tenemos que calcular de alguna manera, digamos, el desvío estándar de las mediciones y tener en cuenta lo que es sesgo, precisión y cómo calcular en sí el desvío estándar en cada caso, ¿sí? Este les dice, usted tiene una especificación para medir la temperatura de 76 más menos 1 grado centígrado. Para ello utiliza un termómetro cuyo rango de medición va entre 0 y 100 y la menor escala es de 0,1 grados centígrados. Para su calibración se utiliza un baño seco que le permite variar la temperatura y una PT100, que es una termocupla, patrón, cuya incertidumbre al 95% es de 0,08. Las lecturas realizadas son las que tenemos acá. Esto es lo que le da como dato el problema. Las lecturas de la termocupla y lo que lee mi termómetro, ¿sí? Y les pregunta si pueden usar o no el instrumento. Bien, ¿cómo sería esto? ¿Yo qué tengo? Tengo un baño que está calefaccionado, o sea, algo calefaccionado, o sea, un elemento que me calienta agua de alguna manera, ¿sí? Y esa agua está fija a una temperatura dada, o yo puedo ir variando la temperatura, en definitiva, que eso es lo que hacemos, se va variando con el baño ese que les dice ahí, el baño seco, ¿sí? Van variando la temperatura y tienen una termocupla, que sería como una suerte de termómetro, que me mide la temperatura. O sea, yo pongo mi baño María, por ejemplo, a 10 grados, ¿sí? Y dejo que se estabilice mi termocupla a 10 grados. Entonces, una vez que está a 10 grados, todo eso, digamos, está estabilizado a 10 grados, pongo mi termómetro, dejo que el termómetro se estabilice también, y ese termómetro me mide 10,1. ¿Sí? Saco el termómetro, hago de nuevo lo anterior, cambio la temperatura de ese baño a 15 grados, dejo que se estabilice mi termocupla a 15 grados, una vez que está a 15, pongo mi termómetro y me debería medir 15 grados y no me mide 15, me mide 14,9. ¿Sí? Yo lo que estoy haciendo ahí es calibrando un termómetro con algo que ya está calibrado, como esta termocupla, para saber si ese termómetro en definitiva lo puedo usar para medir esta especificación que me da, ¿sí? Y si puedo usar ese instrumento. Entonces comenzamos como que a calibrar y a calcular la incertidumbre de mi termómetro. ¿Tá? Que lo que hago de nuevo, tengo un valor, pongo el instrumento, me da otro valor, trabajo con las diferencias. ¿Sí? Calculo todas las diferencias y de esas diferencias calculo el desvío estándar. De nuevo, tengo la incertidumbre de mi patrón al 95% es 0,08 grados, ¿sí? Y lo que hago es calcular el desvío de mi patrón, que sería la incertidumbre, o sea, 0,08 dividido en 2, que me da 0,04. Calculo el desvío de el sistema o el instrumento, como ustedes lo quieran llamar, y digamos, el desvío de mi instrumento, de mi termómetro, va a ser el desvío del patrón al cuadrado más el desvío de esta medición al cuadrado. ¿Sí? Calculo, bueno, de raíz cuadrada de los cuadrados, calculo y tengo el desvío de mi termómetro. La incertidumbre va a ser 2 veces el desvío y tengo la incertidumbre de mi termómetro. ¿Sí? Ahora pensemos un poco. ¿Puedo usar el instrumento o no? ¿Qué opinan ustedes?
O sea, si yo calculo la incertidumbre, ¿qué estoy diciendo? Que cada vez que yo mida, o sea, si yo mido 10 grados, ¿sí? Voy a estar midiendo en realidad en un rango que es 10 grados más menos 0,385 grados. ¿Sí? O sea, tengo un intervalo de medición. ¿Sí? Y me dicen que mi instrumento en realidad es de 0 a 100 y la menor escala es de 0 a 1. Piensen un poquito y díganme si pueden usar ese instrumento y por qué lo podrían usar. O por qué no lo podrían usar. Sí se lo podría usar, profe, ¿Por qué? porque la incertidumbre es menor que la tolerancia de 1 grado Celsius. O sea, que si yo, mi instrumento, ¿sí? Porque la tolerancia, la incertidumbre es menor que la tolerancia de 1 grado Celsius. ¿Sí? Está bien. ¿Todos entienden eso o no? Sí, profe. Profe, ¿Sí? Bueno, bien. Si todos lo entendemos, está perfecto. Bien. ¿Entienden este problema, verdad? ¿Cómo es? Es más de lo mismo que veníamos viendo, ¿sí? Bien. Este problema de acá es parecido como he visto antes. Bien, acá les dice, usted debe verificar una balanza que se utiliza para controlar el peso de un producto que se fraccione en paquetes de 1 kilogramo. Para ello se ha fabricado una pesa de trabajo que debe calibrar. Para esto se utiliza una balanza ya calibrada con una incertidumbre al 95% de 1 gramo, donde procede a pesar su pesa de trabajo arrojando los siguientes datos. O sea, tengo 10 mediciones, ¿sí? Está cortado el cuadro, pero hay 10 mediciones y esto es lo que mido en esa balanza cada vez que pongo ese peso, ¿sí? O ese elemento. Entonces, supuestamente pesa 1 kilogramo, que serían 1000 gramos, ¿sí? Acá hay un tema de diferencia de unidades, pero es fácil. O sea, me dicen que pesa 1 kilogramo, o que necesito pesar 1 kilogramo, entonces pongo 1 kilogramo y la balanza me devuelve 9,99. Pongo de nuevo, me devuelve 9,98, ¿sí? Entonces tengo ahí esa variación en mi peso patrón. ¿Qué es lo que me pide? Determine el verdadero valor del peso de trabajo, ¿sí? Determine la incertidumbre. Bueno, y esto ya es otra cosa. Elabore la etiqueta que pondrá a la pesa de trabajo e indique dónde la colocará y elabore un informe de calibración correspondiente. Cuando dice determine el verdadero valor del peso de trabajo, ¿cuál sería el verdadero valor de la pesa de trabajo? el promedio. Bien. Entonces calculamos el promedio del peso, ¿sí? Y bueno, y calculamos el desvío también. Entonces, para sacar la incertidumbre es exactamente lo mismo, ¿sí? Del patrón, les dice que es 1 gramo. Bueno, tiene que calcular lo mismo, ¿sí? Tiene que calcular el desvío del patrón, que les queda en 1/2, sería 0,5, más el desvío de la medición, que es 0,738, ¿sí?
el desvío del sistema les va a quedar en 0,89. Entonces la incertidumbre de mi peso, digamos, es 1,78. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, esto es un poco la explicación que ya le venía dando, después la ven ustedes con detalle, pero es lo mismo, ¿sí? Bien, entienden esto cómo se calcula el desvío, ¿verdad? Es lo mismo que todo. Después les dice acá, elabore la etiqueta que le pondrá la pesa patrón e indique dónde la colocará. Si yo necesito que sepan los datos de mis patrones o de mis instrumentos, la norma no dice que lo tienen que etiquetar, ¿no? Pero sí dice que lo tienen que identificar. Entonces, si tenemos varios pesos patrones, tenemos varias balanzas, normalmente se le pone algún tipo de código o identificación a cada uno de esos instrumentos. Si tengo una sola balanza, no hace falta. Si tengo una sola peso patrón, no hace falta identificarlo porque es único. Ahora, si tengo 3 balanzas en un laboratorio, y bueno, tengo que saber cuál es la balanza 1, la 2 y la 3, para poder identificarla de alguna manera, ¿está? O si tengo 5 pesos patrones iguales, ¿sí? Para verificar 15 balanzas en mi planta, y bueno, tengo que saber cuál es el peso patrón 1, el peso patrón 2, el peso patrón 3, ¿sí? Entonces, por lo general se lo identifica, se le pone una etiqueta, la etiqueta no tiene que ser grande, no tiene que alterar el uso del patrón, ¿sí? Entonces, por lo general, la etiqueta se le pone digamos, en la caja que contiene el patrón. Difícilmente se lo ponga en el instrumento si ese elemento no se pesa. Si se pesa, ustedes tienen que saber que si le ponen algo al peso, altera la pesada, ¿sí? Qué sé yo, en los metros sí le ponen la etiqueta, en los calibres le ponen la etiqueta porque no altera el proceso de medición. Pero si yo tengo, no sé, un elemento que estoy usando para verificar balanza y está calibrado, si yo le pongo una etiqueta, me cambia, digamos, el verdadero valor de ese elemento. ¿Se entiende lo que les digo? Sí. Bien. En la etiqueta ¿qué es lo que suponen o creen que se podría poner como dato? ¿O qué es lo que yo necesitaría mi operario saber respecto a ese instrumento? O a ese elemento que estoy usando. La fecha de calibración, La fecha de calibración, el ¿qué verdadero más? valor, ¿o no? Sí, más que el verdadero valor, ¿qué crees vos que necesitaría para informar en algún lado lo que está Incertidumbre midiendo? La o incertidumbre. el desvío que tiene, digamos, con respecto al valor. Exactamente. ¿Sí? Es el desvío que tiene. No es lo mismo, o sea, normalmente, ¿qué van a encontrar ustedes en la industria o en cualquier lado? Miden 10 gramos de 10 grados a temperatura y registran 10 grados. ¿Sí? Nadie o muy pocos lugares, o depende mucho de la precisión exactamente que necesitamos del dato, ponen 10 gramos o 10 grados más menos algo. ¿Sí? Se supone que cuando analizan esos datos, ¿sí? Ya sea el promedio o a los datos individuales, se le suma o se le debería sumar la incertidumbre del elemento con el que midieron. ¿Tá? Pero bueno, es bueno que el operario también sepa cuál es la incertidumbre, cuál es la fecha de calibración, pero más que nada, más que la fecha de calibración, la fecha de vencimiento de esa calibración. ¿Sí? O sea, el tipo tiene que saber, no sé si le importa tanto cuándo ustedes han hecho la calibración. Lo que el tipo tiene que saber es si el instrumento está calibrado o no. Entonces, la fecha que se pone en la etiqueta normalmente es la fecha de vencimiento de esa calibración. O sea, este instrumento vence, la calibración vence, no sé, el 30 de diciembre del 23. Entonces, si el tipo agarra ese instrumento y ve que
todavía funciona, o sea, todavía está calibrado, puede hacer la medición. Si lo agarra, no sé, el 1 de enero o el 3 de enero, ese instrumento ya no debería usarlo, debería mandarlo a calibrar, ¿sí? O una semana antes de que se venza, debería mandarlo a calibrar para asegurarse de que las mediciones, digamos, están aseguradas o están validadas con algo. ¿Está? Entonces, por lo general lo que se agrega, ¿sí?, es el código del instrumento, el verdadero valor, la fecha de calibración o la fecha de vencimiento, o las dos, ¿sí?, y la incertidumbre del equipo. ¿Está? Eso es lo que normalmente se pone. Y después, respecto al informe de calibración, en el informe de calibración, no sé si vieron alguno, les mostró la profe algún informe de calibración, si no ya buscamos alguno. Es como, bueno, es un informe, es como una monografía, ¿sí?, del proceso que se hizo. Se pone el objeto, o sea, el objetivo del informe, que es dejar evidencia de la calibración de tal equipo, ¿sí? La mejor descripción del equipo que puedan hacer, tipo de instrumento, escala del instrumento, número de serie, bueno, los datos, o sea, la mayor cantidad de datos que ustedes puedan reunir de ese instrumento. Por ahí es medio difícil, ¿sí? Porque si hablamos de las ruletas esas que se venden, por ejemplo, en la ferretería, no sé si vienen con número de serie. En alguna época venían una marca Crossman, que eran muy buenas, incluso venían adentro del estuche con una suerte de certificaditos de calibración donde tenían incluso la incertidumbre del equipo. Hoy creo que no existen, no sé, no las veo hace mucho, pero sabían existir en el mercado. Pero, por ejemplo, esos instrumentos no vienen con demasiados datos, ¿sí? Entonces ahí sí necesitan codificarlo o identificarlo de manera única para que ustedes sepan que ese instrumento, ¿sí?, es el que corresponde a este informe de calibración. Se pone la fecha de calibración, se pone la metodología utilizada, se describe la metodología utilizada en la calibración, se ponen los datos, ¿sí?, así como las tablas que veíamos en los problemas, o sea, se mide con tales patrones, se obtiene tal resultado, o se hacen 10 mediciones y este es el resultado, o sea, la tabla de mediciones que a mí me soporte, ¿sí?, o que digamos, que me dé evidencia del desvío que estoy calculando. Se ponen los datos también del patrón, por eso ahí dice trazabilidad de la calibración del patrón. Por lo general es el certificado de calibración de ese patrón. ¿Y para qué quiero el certificado de calibración? Para saber cuál es la incertidumbre del patrón, ¿sí? Y para saber con qué equipos han calibrado ese patrón, ¿tá? Se pone después la incertidumbre del peso de trabajo y la fecha de vencimiento de la calibración, ¿sí? Esa fecha de vencimiento de calibración también es bastante compleja de definir, ¿sí? Esa fecha de vencimiento tiene todo un proceso de análisis estadístico que debería soportar, ¿sí?, o debería evidenciar esa fecha que yo defino como próxima calibración. Ningún proveedor de calibraciones le va a poner la fecha de vencimiento de calibración del equipo. ¿Por qué? Porque depende del uso que le den a ese equipo, ¿sí? Yo puedo tener un termómetro que lo uso una vez al año y está resguardado bajo un montón de condiciones que, digamos, a mí me avalan el mantenimiento de la calibración de ese equipo.
y puedo usar ese mismo equipo calibrado, no sé, 50 veces por día. Con lo cual, el resguardo de esa calibración ya es diferente. Por lo tanto, para definir el periodo de calibración, tienen que hacer un estudio digámoslo así de una manera, de la variabilidad de mi incertidumbre. ¿Se entiende? O sea, yo tengo hoy calculada la incertidumbre de mi equipo. Me da tanto. Lo calibro a la semana, me sigue dando lo mismo. Lo calibro durante 4 semanas, me da lo mismo. Entonces, ¿qué digo? Bueno, como no tengo alteraciones en la incertidumbre en 4 semanas, en vez de calibrarlo semanalmente, puedo calibrarlo quincenalmente. Lo ideal sería hacer 10 calibraciones quincenales para poder sacar un valor de desvío que sea coherente estadísticamente. Y si no hay alteración, en vez de hacerlo quincenal, lo puedo hacer mensual. ¿Sí? Y de nuevo, hago varias mediciones mensuales. Si no tengo alteración, puedo extender la vida útil de esa calibración. ¿Está? Ahora, al revés. Yo calibro una balanza. En el turno, tengo 3 turnos en mi fábrica. A las 8 de la mañana entra el operario, me calibra la balanza, tengo esta incertidumbre. En el turno de las 2 de la tarde, entra a las 2 de la tarde y no se me mantiene la incertidumbre, che. Tengo ahí un problema. Entonces ahí ya tengo que deducir que en vez de hacerlo una vez por turno, lo tengo que hacer 2 veces por turno. Y si no se me mantiene 2 veces por turno, y serán 3, 4, 5 y hasta 8 veces por turno, una vez por hora. Y si no se me mantiene, y bueno, capaz que tengo que calibrar la balanza cada vez que la use. ¿Está? Esto hace a la necesidad de tener una gestión de calibraciones de equipo. La gestión en la que me va documentando, ¿sí?, cómo se van comportando mis equipos y cómo voy documentando ese comportamiento para poder yo defender, ¿sí?, mis periodos de calibración. O sea que si ustedes pensaban que iban a calibrar una balanza una vez al año y estaba todo solucionado, no, señores. ¿Sí? No funciona así, no debería funcionar así, y mucho menos si estamos implementando o por certificar alguna norma de calidad, donde nosotros tenemos que mostrar evidencia del control de mis equipos, con los cuales yo libero mi producto y lo envío al cliente. ¿Se entendió? Sí. ¿Están vivos? Bien. Bien, esto es el práctico 9. ¿Sí? A ustedes les va a quedar... Creo que hemos visto todos estos. En el práctico 9 queda pendiente, les dejo a ustedes para que lo piensen, ¿sí? Y lo resuelvan al problema 1. Ese me lo van a pasar ustedes a mí, ¿sí? Por grupo. Solamente el 1. El 2, ¿están viendo el práctico en la pantalla o no? No, profe. ¿No? Ahí vamos de vuelta. Profe, ¿nos puede pasar el Excel del TP8 y después de este? Sí, les paso. El TP9 es este, ¿lo ven en pantalla ahora o no? Sí. ¿Sí? Bien. El primer problema, ¿sí?, es para que lo piensen un poquito y digan si se puede usar o no se puede usar un instrumento. ¿Está? Eso lo piensan tranquilo y me lo pasan al 1. El problema 2 lo vimos, ¿sí?, que eran los 2 instrumentos.
Este está desarrollado, el problema 3 también. De los problemas opcionales también desarrollamos este, que era el que teníamos distintos operadores y distintos instrumentos. El problema 2 también, ¿sí? El que veíamos de la termocupla y la calibración. El 3 no le den bolilla porque se quedó pegado, es exactamente el mismo que el 2, no hay nada diferente, ¿sí? Es como que quedó pegado en el práctico, habría que sacarlo. El problema 4 es el que vimos recién. Y el problema 5, cómo determinaría la calidad de inspectores de control de Brix y acidez de jugo de limón. Esto es algo que está en la teoría de la profe y también lo van a desarrollar y me lo van a pasar, ¿sí? Entonces, a ustedes les va a quedar para pasarme el 1 y el 5, que son bastante teóricos, ¿sí? Para ver cómo lo interpretan. Los demás estarían resueltos y se los paso, ¿sí? A los problemas. Bien, ¿alguna duda de esto, chicos? El problema el problema 3, fue problema de parcial el año pasado. ¿Sí? Y todos hicieron bien la primera parte, que fue calcular la incertidumbre de cada balanza y definir si tenía más o menos, o sea, si era menor de 3 gramos la incertidumbre, pero se equivocaron en el cálculo de la incertidumbre del peso patrón. ¿Sí? Cuando calcularon la incertidumbre, no tuvieron en cuenta el desvío de la balanza 2. ¿Sí? ¿Qué pusieron? Pusieron el desvío estándar de la balanza 2, pero no pusieron el desvío real, que era contemplando el patrón. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, este problema, véanlo bien, si no lo entienden, lo chequeamos, me lo consultan, pero el error fue ese, que no contemplaron el desvío en la balanza 2, no contemplaron el cálculo del desvío que era con el patrón que usaban para calibrar la balanza 2. ¿Está? Después todo lo demás son más o menos parecidos. Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? No, profe. Bueno. Les doy 10 minutos, ¿sí? Y quiero que reveamos algunos problemas del 8, ¿sí? Que me decían que estaban bastante mareados la clase pasada, eh, como para que vean cómo estaba resuelto, si quieren, no sé, ¿sí? Calculo que será media horita más y los libero, ¿sí? Como para que vean el uso de las tablas y esas cosas. ¿Está? Bien, profe. Son 11, yo tengo 10:52. No sé qué hora tienen ustedes, pero son 10:52. Les dejo un descansito hasta las 11:10. Vayan a tomar agua y vuelven. ¿Sí? A las 11:10 volvemos. ¿Está? Bueno, profe, gracias. Bien.
Bueno, ¿estamos? ¿Hay alguien? Sí, profe. Bien. Bueno. No sé ni por dónde voy a empezar esto, pero les proyecto un par de cosas, a ver. No sé si pudieron ver para hoy las normas que les había pedido que vean. Si no, les voy presentando. Ir en 15, ¿sí? Esta es la norma. Tiene toda una introducción, índice, todas las definiciones y la metodología de trabajo para analizar los muestreos. En la primera parte, paso rápido porque quiero llegar. Este es el cuadro que yo les había mostrado en el material de cómo iniciaban. ¿Está? De cómo iniciaban, o el esquema, acá les dice, el esquema de las reglas para el cambio, o sea, cómo pasar de una inspección normal, estricta, a una inspección simplificada, ¿sí? Cómo es, digamos, la secuencia que ustedes tienen que seguir. Después, pasamos toda la parte teórica de la norma. Y esta era la primera tabla que tenían que tener ustedes en cuenta para conseguir la famosa letra con la cual se saca el método de muestreo, ¿sí? O el plan de muestreo. Acá entran con el tamaño del lote, ¿sí? Fíjense que son intervalos de lote entre 2 y 8 unidades, entre 281 y 500 y más de 500.000 unidades. Los niveles de inspección, siempre hemos dicho que si el problema no les identifica cuál es el nivel de inspección, toman el nivel de inspección 2. Entonces, para un cierto lote, ¿sí? Y para un cierto nivel de inspección, sacan la letra. ¿Está? A partir de ahí se van a encontrar con este tipo de tablas, donde tienen acá especificado para qué casos son cada tabla. Planes de muestreo simple para inspección normal, les dice acá, ¿sí? Planes de muestreo simple para inspección estricta. Y planes de inspección de muestreo simple para inspección simplificada. O sea, tienen los tres tipos de inspección: normal, estricta y simplificada. ¿Cómo se usan esto? Lo que hemos visto antes, con la letra que sacamos de la primera tabla, ¿sí? Por ejemplo, la letra J, sacan el tamaño de muestra de ese lote que ustedes tienen que medir o analizar. En función a valores de AQL que tienen en esta parte de la tabla, ¿sí? Que también es un dato del problema, ustedes sacan la cantidad de productos aceptados o rechazados que necesitan para aceptar o rechazar el lote. ¿Está? Esto es lo que habíamos visto hasta la clase pasada. Por ejemplo, para este, ¿sí? Que tenemos la letra J y el tamaño de muestra de 80, si tomamos un AQL de 1, si yo mido y encuentro un producto que no cumple con la especificación que estoy midiendo, o sea que estaría no conforme, lo acepto. Si encuentro 2, lo rechazo. ¿Sí? Al lote completo, no a la muestra, al lote completo. ¿Sí? Si tomo una AQL, como hemos visto acá, de este de acá, 0,40, hemos dicho que tienen que tomar para dónde está la dirección de la flecha más próxima, entonces tienen que tomar este plan de muestreo, que aceptan un no conforme y rechazan con 2 no conformes. ¿Sí?
Bien. Entonces, tenemos para muestreo simple los 3 tipos de inspección, tenemos las tablas. Si les dicen que el plan de muestreo es doble, ¿sí? Con inspección normal, ustedes van a trabajar de la misma manera con la primera tabla. O sea, entran con el número de lote, el nivel de inspección, ¿sí? Y sacan una letra. Con esa letra, los que cambian, básicamente, cuando tenemos un plan de muestreo doble, es que no sacan una sola muestra, sino que ya sacan 2 muestras. Sacan la primera y la segunda muestra, ¿sí? El tamaño de la muestra, o sea, en cada caso van a sacar, por ejemplo, para la letra J, que veíamos que sacábamos 80 unidades en el plan de muestreo simple, cuando hablamos de un muestreo doble, sacamos una primera muestra de 80 y una segunda muestra con otros 80 unidades, ¿sí? Perdón, chicos, la J es 50 y 50, ¿sí? Está acá. Suponiendo que vamos con una AQL de 1, ¿sí? Sacamos las 50 primeras muestras, ¿sí? Y acá me dice que no debería tener ninguna no conformidad, ¿sí? Pero la rechazaría recién con 3. O sea que si tengo entre 1 y 2 no conformes, ¿sí? Saco la segunda muestra. Y acá sí, en la segunda muestra, si tengo 3 no conformes, aceptaría. Y si tengo 4, la rechazaría el lote completo. ¿Sí? Difícilmente tengan un problema con doble muestreo, pero no es imposible. Tienen que saberlo, ¿está? De todas maneras, si quieren saber bien cómo se trabaja en cada caso cuando tienen doble o múltiple muestreo, todo eso está definido en la primera parte de la norma y es muy claro, digamos, cómo es la metodología. La leen un poquito y eso lo pueden entender. Este en el caso que tienen doble muestreo, con doble muestreo también hay inspección normal, inspección estricta e inspección simplificada con doble muestreo, ¿sí? Ahora vamos, en el caso que hubiere, múltiples muestreos, ¿sí? Es decir, que tienen, por ejemplo, para la letra J, tenemos hasta 5 muestras para sacar, ¿sí? Y se va analizando con cada muestra qué decisiones se van tomando, ¿está? En el práctico no hay ningún problema ni de doble muestreo ni de múltiple muestreo. No sé si la profesora en la teoría les habló de esto o les mostró algún ejemplo y que no está en el práctico. Disculpen. Pero bueno, teniendo en el caso que en el parcial les pidan esto, sepan que en la norma al principio lo pueden leer y pueden deducir cómo hacerlo, ¿sí? O sea, el criterio va a ser el mismo. Con el tamaño del lote y el nivel de inspección sacan una letra, ¿sí? De ahí se fijan qué tipo de inspección es, si es simple, doble o múltiple, el plan de muestreo, y si es normal, estricta o simplificada. Y de ahí, digamos, tienen que tener el criterio para aceptar o rechazar. Les vuelvo a decir, la ventaja de que les tomen algún parcial de esto, algún problema de estos en el parcial, es que las normas las tienen y pueden chequear las dudas que vayan surgiendo. ¿Está? Bien. Bueno, todas estas tablas son de múltiples muestreos, es lo mismo, ¿sí? Lo que quiero que veamos es esto, que también les había mostrado.
Para cada letra, acá tenemos para la letra E, para la letra F, ¿sí? Para las distintas letras que yo saco del primer cuadro, yo tengo mis curvas características de operación, ¿sí? Esas curvas características de operación hemos dicho que nos dan la probabilidad de encontrar, ¿sí?, un cierto porcentaje de productos no conformes. ¿Está? Acá también entran, por ejemplo, si estamos trabajando con la letra F para el plan de muestreo que tengamos, ustedes tienen estas tablas, ¿sí?, que están acá, que representan estos mismos gráficos que están acá. Nada más que es más fácil usar las tablas que usar los gráficos porque la precisión de los gráficos no es muy buena, ¿sí? Entonces, en esta columna, ay Dios, me quedo sin voz, chicos. En esta columna tenemos la probabilidad de aceptación de un lote que tenga un porcentaje de no conforme que está en el cuerpo de esta tabla y que tiene que ver con los AQL que están arriba, acá, en esta parte de la tabla, ¿sí? Estos son los AQL, y acá tenemos otros AQL abajo, que ya les explico cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces ustedes entran con un AQL de 1, ¿sí? Y les dicen que para ese AQL les digan la probabilidad de aceptación de un lote que tiene igual porcentaje de ser aceptado que de ser rechazado. O sea que el porcentaje de no conforme va a rondar cerca del 50%. No tienen exactamente el 50% en el porcentaje acá, para este AQL. Pueden interpolar entre los valores y sacar un valor más exacto, más preciso, pero supongamos que no tiene el 50% porque tiene un 0,52% como es en este caso. Entonces la probabilidad para una AQL de 1 en una inspección estricta, como dice acá, ¿sí?, es de un 90%. Entonces esa es la probabilidad de aceptar un lote que tiene un 50 o un 52% de no conformes con una AQL de 1 utilizando una inspección estricta. Si me dicen que la inspección es normal, ¿sí?, van a ver que acá tampoco está para un AQL de 1, porque no se usa normalmente ese AQL, ¿sí? Pero se podría interpolar entre estos valores y de nuevo sacaríamos, digamos, entre los valores del 50%. Hay una extrapolación de tablas ahí que ustedes ya saben cómo se hace. Pero, a ver, vamos, por ejemplo, en este caso. Este es muy grande. A ver, supongamos que el problema les diga la probabilidad de aceptación de un lote con un AQL de 4, ¿sí?, para una inspección normal. Y un porcentaje de productos no conformes que estén cerca de el 10%, podrían tomar este valor que dice 8,7, que es próximo a 10, o bien interpolan entre estos dos valores un 10%, y la probabilidad de aceptación va a estar entre el 75 y el 50%. ¿Se entiende esto que le estoy hablando? ¿Estamos? ¿Hay alguien vivo o ya se fueron todos?
Se entiende, profe. Esto es muy importante que se den cuenta porque nunca sacan bien el valor, porque no se fijan si dice inspección estricta o inspección normal. ¿Sí? Y estos sí son problemas de parciales. ¿Está? Quiero volver a la presentación. Bueno, eso es respecto a la norma IRAN 15, ¿sí? La norma 414 tiene una estructura parecida, pero está en inglés, que eso capaz que les dificulta un poco, pero igual es un inglés técnico muy básico, que si ustedes la leen a la IRAN 15 se van a dar cuenta que es muy parecida a esta, o no les va a costar tanto interpretarla a esta, ¿sí? Esta también tiene todo un índice, tiene una introducción y tiene las definiciones. La forma de uso, cómo manejarse. En este caso, la tabla, empiezan con la tabla 1 y la tabla 2. La tabla 2 es muy parecida a la de la otra norma, entran con el tamaño de lote, también tenemos ahí como intervalos de lotes, ¿sí? Y entran con el nivel de inspección y sacan una letra también, ¿está? Y lo que hacen aparte es validarlo al AQL que le dan como dato. Si el AQL les dice que es de 6,3, ¿sí? Ustedes van a entrar a esta tabla, van a este intervalo que dice entre 0,44 y 0,69 y el AQL que tienen que tomar para manejar las tablas es 0,65. ¿Se entiende? Por lo general ya les da el AQL validado, pero ustedes igual entren y chequen por si los mosquitos, ¿sí? Pero bueno, ese es el paso que tendría como previo, que no lo tiene la IRAN 15. Una vez que tienen validado el AQL, entran acá con el tamaño del lote y sacan la letra. Bien. La diferencia de del anterior, de la IRAN 15, todas las curvas características de operación de esta norma están adelante, en la IRAN 15 están atrás. No van a usar estas curvas características de operación de la 414, no se compliquen. Si las quieren estudiar, las estudian, pero en realidad no las van a ver. Vean que voy pasando varias hojas. Quiero que vean, no las salteo porque quiero que lo vean, porque estoy segura que ni han visto la norma para hoy. Bien. Y acá empezamos con cada uno de los casos que yo le había mencionado, ¿sí? Tenemos el primer caso en esta norma es cuando tenemos variabilidad desconocida, método del desvío estándar, o sea que yo tengo una tabla de valores con la que voy a calcular mi desvío estándar, ¿sí? Como vienen haciendo en todos los problemas que vimos en el año, tenemos una tabla de valores. Lo primero que hacemos por la duda, calculamos promedio y desvío estándar, ¿sí? Bien, acá trabajamos con el método del desvío estándar y un límite de especificaciones de sector, ¿sí? Acá les explica cómo se opera y se hace todo, pero vamos directamente al ejemplo, ¿sí? El ejemplo B1 les dice que tienen un límite de especificación, método de desvío estándar, y les dice la forma 1. Acuérdense cuando hablábamos de un límite de especificación, teníamos la forma 1 y la forma 2. ¿Sí?
Eso por lo general el problema les especifica. ¿Qué les dice acá el problema? Por ejemplo, para que tengan una idea, que la máxima temperatura de operación, ¿sí?, tiene una especificación de 209 Fahrenheit, que se toman 40 ítems, se tiene una inspección nivel 4, inspección normal, con una AQL de 1%, ¿sí? Les dice que usen la tabla A2 y B1, ¿sí?, para una muestra de 5 datos, y les da acá la medición o los datos, esos 5 datos que ustedes tienen que tener. Ustedes le dan para verificar en realidad si esos datos estarían o no estarían aceptándolo al lote con esos 5 datos o esos 5 parámetros que están midiendo, ¿sí? Acá, o sea, todos los ejemplos tienen el mismo formato. Tienen el método de cálculo y acá abajo les dice cuál es el criterio de aceptación. Les dice que el criterio de aceptación es tomar U menos X promedio dividido en S, o sea, el desvío, y tiene que ser mayor que una constante K. Esa constante K, para la forma 1, la sacan de las tablas. Acuérdense, hemos visto para la forma 2 y en vez de K, sacamos una constante que se llamaba M, que es la que comparábamos con algo más como criterio de aceptación, ¿sí? Tenemos el tamaño de muestra, que es 5, ¿sí? Y después todo esto que aparece hasta acá, hasta el punto 8, fíjense en que es el cálculo del promedio, ¿sí?, y el cálculo del desvío estándar. O sea, ustedes no van a hacer nada de estos pasos que están acá. Para nada. ¿Sí? O sea, ustedes lo calculan como lo saben calcular. Calculan con la calculadora el promedio y calculan el desvío estándar. Tienen un límite de especificación que les da el problema, que eran los 209 Fahrenheit, este que les da el problema, ¿sí? Después tienen que calcular esto, que es parecido a un test de hipótesis, donde toman el límite superior menos el promedio dividido en el desvío estándar y les da este valor. ¿Sí? Bien. De la tabla, ya vamos a ver cómo, sacan este valor de K. Y después tienen que aplicar el criterio de aceptación, que dice que este cálculo que ustedes han hecho acá tiene que ser mayor que el valor de K de tabla. Si eso se cumple, entonces aceptan el lote. ¿Sí? Todos los problemas están especificados así. Les dicen las características y les da una muestra para ver si la aceptan o no la aceptan. En todas calculan promedio y desvío estándar, ¿sí? O sea que todo es lo mismo, todos los problemas, todos los ejemplos que van a ver en la norma, esta parte es la misma, lo único que cambia es esto que está acá. Cambian los criterios de aceptación. En el ejemplo B2, les pide que lo hagan con la forma 2. También tienen el método de desvío estándar y tienen un límite de especificación, un solo límite de especificación, ¿sí? Hacen lo mismo, pero con la forma 2, en vez de calcular K, calculábamos M en la tabla. Y ya el cálculo este, que era parecido, ¿se acuerdan?, al test de hipótesis, ya le pone un nombre, que es el Q o el QL, que hablábamos en la clase pasada,
y con ese Q o QL calculan el PU. ¿Sí? Este PU es el que empieza a aparecer en el único que no aparece PU o PL, es en la forma 1. De ahí en más aparece en todos los criterios de aceptación. ¿Tá? Y esto les dice que el criterio de aceptación tiene, lo que piden es que este PU que se calcula o se saca de tabla, mejor dicho, tiene que ser menor que el valor M que yo saco de las tablas. Para esta forma. ¿Sí? Bien, el cálculo de Q les da 1,59. Hemos dicho que QU era el límite que les daba de especificación menos el valor promedio dividido en el desvío estándar. Eso les da 1,59. Con ese Q de unas tablas que veíamos que en la norma no se puede sacar demasiada información, saco un PU de una tabla que ya vamos a ver, que le da 2,19, ¿sí? La tabla que van a usar, yo se las voy a dejar, pero sería esta. Esta está un poco menos peor que la que veíamos en la tabla, en la norma, ¿sí? Y acá les da, ¿ve? El valor de Q o QL para los distintos tamaños de muestra, que en el problema que veíamos recién, el N era igual a 5, ¿sí? Y por ejemplo, teníamos que el QU era 1,59, buscan ese valor. ¿Están viendo o no? ¿Llegan a ver? Sí, profe. Acá tenemos el Q1 de 59. ¿Ven el cursor? Bien, el Q1 de el Q de 1,59 y vamos a el tamaño de muestra de 5. Y acá me da que el PU es 2,19. ¿Sí? Anoten ese valor. 2,19 era el que les decía el problema, ¿sí? O sea que la tabla estaría óptima para ser utilizada, ¿está? Volvemos acá. Dejo presentar esto y vamos a presentar la norma de vuelta. Bien. Acuérdense, hemos entrado recién a la tabla con un QU de 1,59 y obtenemos un PU de 2,19. ¿Sí? Eso se tiene que comparar con la letra M. ¿Sí? ¿Cómo sacábamos esa letra M? M era 332. ¿Está? Que es lo que tenemos que comparar acá. Acá nos decían que teníamos inspección nivel 4, ¿sí? Con una QL de 1%, ¿sí? Y acá fíjense que les dicen, ¿no? La letra M la sacan de la tabla B3. O sea que cuando ustedes identifiquen el tipo de problema que es, el ejemplo les dice todo cómo lo tienen que calcular. Vamos a buscar la tabla B3. ¿Sí? Tabla B1, B2,
ejemplo. Y esta es la tabla B3. Antes de ir a esta, nosotros necesitamos la tabla, la letra, ¿se acuerdan? Para poder entrar a la tabla. Entonces la letra, vamos a tener que ir hasta arriba, página 44. Acá, ¿sí? Hemos dicho que el AQL era del 1%. Acá. Validamos el AQL. Entonces, si el AQL está entre 0,7 y 1,09, el AQL es 1%, ¿sí? O sea que el 1% del AQL está bien. Y ahora vamos con el nivel de inspección 4, decía, ¿sí? Bueno, tocando cuánto era el problema, el tamaño del lote. Creo que era 5. Bueno, acá tienen que entrar con el tamaño del lote, ya lo chequeamos de nuevo. Y el nivel de inspección, que es el nivel 4, ¿sí? Suponiendo que sea entre 3 y 8, suponiendo que sea 5, ¿sí? Tomamos el valor, o sea, la letra B. Vamos de nuevo a la página 44, donde estaba la tabla. Era 40, ve acá dice que tienen 40. Ya vamos de nuevo a la, espérenme, vamos, saquemos bien la letra, ¿sí? Tienen 40 ítems. Acá. Entre 26 y 40, ¿sí? Inspección 4, la letra sería la letra D. ¿Está? Bien. Vamos a la tabla B3 que hemos dicho. Era esta. Acá. Ay, maldición. B1, B2. Me quiero poner bien para que la vean. Ahí está. Entonces hemos dicho, para la letra D, fíjense que coincide con un tamaño de muestra de 5, que eran los 5 valores que les daban para ver si rechazaban o aceptaban el lote. Vamos a un AQL de 1, ¿sí? Que está acá. Y el valor de M, les decía el problema que era 332, ¿sí? Como está acá. ¿Entienden esto? Ahora, volvemos al ejemplo. Que era este, ¿sí?
Y fíjense en que el valor de M les da 332. ¿Sí? Entonces ahora aplican el criterio de aceptación y saben que PU es 219, que es menor que el valor de M, por lo tanto al lote lo aceptan. ¿Se está entendiendo esto o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Así como tienen este, que como les decía antes, es doble especificación, disculpen, es una simple especificación, le dice simple límite de especificación, o sea que tienen un solo límite de especificación y trabajan con el método del desvío estándar. Y la forma 2, tenemos, acá ya podemos trabajar con dos límites de especificación. ¿Ve? Acá les dice doble especificación. Y también tenemos el ejemplo para doble límite de especificación, método del desvío estándar, o sea que van a trabajar con ese, y tienen un valor de AQL para ambos límites de especificación. ¿Sí? Entonces, de nuevo, tienen, para una cierta temperatura, tienen un valor mínimo de especificación de 180 y un valor máximo de 209 Fahrenheit. ¿Sí? Que en los problemas de ustedes puede aparecer como, no sé, 200 más menos tanto. ¿Sí? Entonces tienen el límite superior y el límite inferior. Tienen también un lote de 40 ítems, ¿sí? Para un nivel de especificación de 4 y tienen una especificación de AQL, ¿sí? Del 1% para ambos límites. ¿Tá? Les dice que tienen una muestra de 5 valores y les pregunta si lo aceptan o no lo aceptan a ese lote. Es parecido al anterior, ¿sí? De nuevo, calculan promedio y calculan desvío estándar hasta el punto 8, ¿sí? Esto para ustedes no es novedad. Tenemos el límite superior y el límite inferior, al cual le llamo U y L, que eran los 209 y los 180 que tengo de especificación. Y con esos límites de especificación, el valor promedio y el desvío, calculo ahora un QU y un QL. Con estos valores de QU y QL, de la misma tabla que vimos recién, calculamos PU y PL. ¿Sí? Hasta ahí está fácil. ¿Sí? Y les dice acá que el criterio de aceptación será cuando el valor de P, que es la suma de PU más PL, es menor que el valor de M. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tienen calculado PU, PL, calculan P, hasta ahí bárbaro. Y después van a la tabla que le dicen el ejemplo, ¿sí? Que es la misma que vimos recién, y con los datos del problema, que eran los 40 ítems que teníamos inicialmente, más el nivel de inspección 4, y el AQL del 1%, igual que antes, saco mi letra M. ¿Sí? Fíjense que el M es el mismo que veíamos en el ejemplo anterior, es 3,32, porque los datos del problema son iguales. ¿Qué puede cambiar para que M me dé diferente? Todo. Puedo tener distinto tamaño de lote, puedo tener distinto nivel de inspección y puedo tener distinto valor de AQL que no sea el 1%. Entonces, con esos tres datos, ustedes recuerden que tienen que sacar la letra y con la letra sacan el valor de M. La letra y el AQL sacamos valor de M. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que a diferencia de cuando teníamos un solo límite de especificación, me cambia el criterio de aceptación. ¿Sí? Ahora, ¿qué hago como criterio de aceptación? Ya no es PU solo, que tiene que ser menor o mayor que M, sino que ahora sumo PU y PL
y esa suma me tiene que dar menor que el valor de M que saco de tabla. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí? El P es 285, que es menor que M, por lo tanto, acepto el lote. ¿Sí? ¿Me siguen con este ejemplo? Vamos a ver el otro ejemplo que les pone acá, que está abajo, donde también tiene doble límite de especificación, tiene el método del desvío estándar, pero ahora tienen dos AQLs distintos. ¿Sí? Se mantienen los valores de los datos del problema, tenemos los mismos límites de especificación, 180 y 209, tengo 40, un lote de 40 piezas, nivel de inspección 4, AQL de 1% para el límite superior y un AQL de 2,5 para el límite inferior. ¿Sí? Y les da de nuevo una muestra de 5 valores para ver si lo aceptan o lo rechazan. ¿Sí? Y acá está de nuevo la resolución. ¿Qué hacemos en este caso? De nuevo, calculamos media y desvío estándar hasta acá. ¿Sí? Valor superior, valor inferior. Lo mismo que antes. Q y QL, calculo igual. PU y PL, igual. Con los valores de Q y QL, entramos a la tabla, sacamos PU y PL. Calculamos P. ¿Sí? Pero ahora la diferencia es que en vez de sacar un valor de M para un QL, sacamos dos valores de M dependiendo del QL que tenga para cada límite. ¿Sí? No me cambia el valor de inspección ni el valor del tamaño del lote. Ahora, sí me cambia que para uno sigue siendo el mismo, para un límite de especificación tengo que el AQL es del 1%, entonces saco el mismo AQL que sacábamos antes, que es para el límite, que sería el MU, ¿sí? Que me da 332, igual que me daban en los problemas anteriores, el mismo M, ¿sí? Porque no me cambió el AQL acá. Ahora, con esa letra que sacamos para ese lote, ¿sí? Me voy a la misma tabla, a la tabla 3, a la B3, y para este AQL de 2,5 saco otro valor de M, que es el M para el límite inferior, que me da 9,8. ¿Sí? Ahora, los criterios de aceptación, ¿qué me dicen? ¿Sí? ¿Qué tengo? Primero tengo que comparar PU con MU. Tiene que ser menor. ¿Sí? Tengo que comparar PL con ML. ¿Sí? Que también tiene que ser menor. Y a su vez se tiene que cumplir también que el valor de P, que era la suma de PU más PL, sea menor que ML. Entonces, si se cumplen esos tres criterios, puedo decir que acepto el lote. Si alguno de esos tres no se cumple, rechazo el lote. ¿Se entienden? ¿Están vivos? Hay alguna aparezca. Sí, profe. Siempre un valiente. Bueno. Esto es lo que yo les quería mostrar para que ustedes se den cuenta que tienen que buscar el tipo de problema y copiar la resolución. Acá no se pueden equivocar porque les da hasta la tabla de donde tienen que sacar los datos. ¿Sí? Después en la norma sigue estos datos que es de las tablas que les voy a pasar, que son 1.000.000. ¿Sí?
Y después hay un problema, que hay un ejemplo que sí quiero que le presten atención y lo vean ustedes. No hay ninguno así en el práctico, pero quiero que vean cómo se resuelve. Y es este con el método rango, ¿sí? Con un valor de límite de especificación. Acá lo tienen al ejemplo, ¿sí? Donde les dan distintas muestras para que ustedes calculen los rangos, ¿sí? Fíjense, tienen una forma 1 y una forma 2 igual que en el anterior. O sea, tienen los ejemplos desarrollados igual que en el anterior. Tienen doble especificación, doble límite de especificación también. Pero también se trabaja con rango, ¿sí? Fíjense que tiene acá doble especificación, método rango y una QL para límites. Y después tienen acá con diferente AQL el mismo caso, o sea, con doble especificación, método rango y diferentes AQL. ¿Está? Es muy parecido, pero en vez de trabajar con el desvío estándar, trabajan con el rango y usan otras tablas. No hay ejemplos en los prácticos, pero tienen que saber que existen por las dudas, ¿sí? Se usan estas tablas C. De la misma manera consiguen la letra, consiguen el tamaño de del lote, trabajan con un factor C y sacan el valor de M, ¿sí? El factor C se suma, digamos, al cálculo del Q y al QL. Se lo incorpora al cálculo, ¿sí? Pero eso también lo sacan de la misma tabla. O sea, cada letra con su tamaño de lote tiene una letra C. Eso cambia la fórmula, ¿sí? Del cálculo del Q y del QL. Pero el PU y el PL se sigue sacando de las mismas tablas y los M se sacan no de las tablas que veíamos recién, que era la B3, sino que son de la C3. ¿Sí? O sea, tienen que saber ustedes que puede haber problemas que trabajen con el desvío estándar o con el rango. En el práctico no hay ninguno con rango. No significa que no les pueda tomar. ¿Sí? Denle una mirada a cómo se resuelve. Bueno, esto es lo que yo quería mostrarles de las dos normas que me parece que en la clase pasada no lo habían visto. Y bueno, ahora les voy a pasar los problemas que tengo resueltos para que ustedes los tengan como guía. Y les voy a dejar también un par de esta norma, de este práctico, para que ustedes lo pasen, para que me lo pasen por grupo, ¿sí? Van a ser, los mismos problemas los va a hacer cada grupo, así que no va a haber diferencia. Bien, ¿se entendió el uso de esta norma? ¿Por qué yo insisto con los ejemplos? No hay más ejemplos que esos. No hay otra forma de escribirlo los problemas. Es muy difícil, ¿sí? Pero tienen que, si les piden la 414 o la IRAN 15, tienen que saber con qué tienen que trabajar. En la IRAN 15 tienen dos formas. Con el plan de muestreo, o sea, definiendo el plan de muestreo, donde definen el N chico y cuándo aceptan y cuándo rechazan, ver si aceptan o rechazan un lote en definitiva. Y lo otro de la IRAN 15 interesante es cuando les pregunte la probabilidad de aceptación de un lote que tiene un cierto porcentaje de no conformes, ¿sí? Que eso lo saca de las tablas que están más atrás, donde están las curvas características de operación. Esas son las dos cosas para la IRAN 15. Y para la 414 tienen que saber que aceptan o rechazan un lote dependiendo de los datos que ustedes tengan en los problemas. Si tienen un límite de especificación, si tienen dos límites, si trabajan con desvío estándar o con rango, y si tienen una AQL para los dos límites o diferente AQL para los dos límites. ¿Sí? Eso es lo que
tienen que tener en cuenta cuando resuelvan los prácticos. Pueden tener diversidad de problemas de este tipo. Diversidad. Se tienen que ubicar ustedes respecto a qué es lo que le está pidiendo el problema. ¿Se entienden? No. Bueno, necesito que lo vean a los problemas y salgan dudas. ¿Sí? Porque yo les puedo explicar los problemas, pero no van a tener dudas. Y podemos estar 10 días y así. Si no se pueden hacer los problemas, no van a salir dudas. Necesito un favor de ustedes, porque he visto los 2 prácticos que mandó la profe al último y he visto que hay problemas de temas que antes no los estaba dando. Entonces yo necesito que ustedes me compartan gentilmente el material que la profesora les ha dado las 2 últimas clases para ver qué les ha explicado y para ver cómo tengo que tomar esas técnicas para explicarles, ¿sí? ¿Desde dónde? Así que si ustedes me pueden por el WhatsApp pasarme el material que les ha pasado la profe o no sé, como ustedes prefieran, alguien que me lo pase, porque son técnicas un poquito medio complejas, ¿sí? Entonces necesito ver qué es lo que a ellas les ha pasado de teoría. ¿Podrá ser? Sí, profe. Bien. Bien. Listo. Hasta acá acá los dejo. Les paso el material de estos 2 prácticos. Y me gustaría, porque entiendo que el viernes ya no tienen tampoco clase teórica, sino que ya tienen el material. Me gustaría saber si ustedes el viernes podrían tener otra clase conmigo, así avanzamos con el práctico de esta semana. ¿Puede ser? Yo Sí, igual profe. les voy a poner en el WhatsApp, ¿sí? Para que este viernes, si quieren, nos volvemos a conectar y vemos el práctico que iba para esta semana, ¿sí? Mientras tanto, ustedes van resolviendo esto que les paso. ¿Está? Y alguien que me pase el material, porfi, así veo cómo les explicó el método ANOVA y eso que viene en el práctico que sí. ¿Está? Bien, listo, chicos. Están liberados. Yo ahora les paso el material y ya les queda. ¿Sí? Gracias, profe. De nada. Nos vemos. Nos estamos viendo. Chao, profe, Chao, profe, gracias. gracias.